La santidad, hermano, es un tema muy importante en la Biblia. Tan importante es en la Biblia el tema de la santidad, que tanto en el Antiguo Testamento vemos a Dios pidiéndole o demandándole a la nación de Israel a que fuesen santos como Él es santo. Y al pueblo de Israel se le pidió o se le demandó que viviera en santidad. Ahora a la iglesia en el Nuevo Testamento también se le demanda que marque la diferencia y que viva en santidad. Hay mucha gente que cuando se le toca el tema de la santidad dice: oiga, no tenemos que entrar en fanatismos, porque ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia, indicando como que el Dios del Antiguo Testamento sí era un Dios santo, sí era un Dios que le demandaba santidad a su pueblo, pero que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más tolerante, que ya no le demanda a la iglesia santidad como se la demandó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero si usted lee la primera carta del apóstol Pedro, cuando él habla en el primer capítulo de una vida en santidad, Pedro cita el Antiguo Testamento: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nos damos cuenta que el tema de la santidad es un tema tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Tan importante es la santidad en la Biblia, que dice el escritor a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Así que nos damos cuenta que la santidad es importante dentro de la iglesia. Pero el tema de la santidad, a pesar que es tan importante en la Biblia, se ha vuelto un asunto de discusión en la actualidad. Porque cuando usted habla del tema de la santidad, van a salir un montón de opiniones. Hay quienes dicen que la santidad es solo por dentro, y que Dios mira solo lo de adentro, y que a Dios no le interesa lo de afuera. Encontrará otros que dirán, habrá otros que dirán que Cristo nos ha hecho libres y no tenemos que vivir en una religiosidad, que no podemos ser fariseos, que no podemos ser legalistas. Entonces el tema de la santidad se ha vuelto un asunto de discusión, porque hay algunos que creen que la santidad es algo meramente por dentro, pero habemos otros, y digo habemos porque yo creo que somos de los mismos, habemos otros que creemos que la santidad es por dentro y es por fuera también. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Me siento un poquito mudo, hermano, casi no me oigo. La santidad como que es algo por dentro nada más y no por fuera, pero nosotros somos de los que creemos que la santidad es completa. Aquí la santidad es por dentro y la santidad es por fuera. ¿Me están escuchando todavía? La santidad es por dentro y la santidad es por fuera. Entonces, cuando llegamos al tema de la santidad, ahí sí ya me oigo bien. Cuando llegamos al tema de la santidad, nos damos cuenta de que esto se ha vuelto, como diríamos, la manzana de la discordia. Cuando usted predica un tema de fortalecimiento, cuando usted predica un tema que Dios está para escuchar tu oración, que Dios está para sanar tu enfermedad, que Dios está para proveerte en la escasez, que Dios está para protegerte en el peligro, que Dios está para consolarte en el dolor, la gran mayoría vamos a concordar con ese mensaje. Pero cuando tocamos el tema de la santidad, ahí es donde comienza la discusión. Y aquellos que creemos que la santidad es por dentro y es por fuera, que la santidad es radical, hemos sido llamados a ir contra la corriente. Hemos sido llamados a no conformarnos al sistema de este mundo. Hemos sido llamados a ser la luz de Cristo en medio de las tinieblas. He querido predicar este mensaje hoy que finalizamos estos días de actividad, para que la iglesia esté consciente que el tema de la santidad no es un tema de fanatismo. ¿Y por qué hablar tanto del pecado?
¿Y por qué hablar tanto de las cosas del mundo? ¿Y por qué hablar tanto del paganismo que se vive en otras iglesias? No podemos quedarnos callados. No podemos cerrar nuestra boca ante la apostasía que se está moviendo a nuestro alrededor. No podemos quedarnos callados cuando la apostasía está ganando terreno. Es necesario abrir la boca y predicar la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque muchas iglesias que hoy son liberales, que hoy son iglesias apóstatas, que hoy son iglesias llenas de herejías, fueron como nosotros. Fueron iglesias con el celo de Dios. Fueron iglesias que marcaron la diferencia entre lo que era del mundo y lo que era de Dios. Pero ¿en qué momento descuidaron el mensaje? ¿En qué momento pusieron atención a los reclamos y los caprichos de la gente carnal dentro de las congregaciones? Porque no todos los que están dentro de una iglesia de sana doctrina verdaderamente son sana doctrina. Hay gente que siempre, óigame, hay gente que siempre quiere ver cómo mete su pecado. Hay gente que siempre quiere que se lo tolere su maldad. Pero aquí hemos sido llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Hemos sido llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Y ese es el problema. Cuando los pastores quieren congraciarse con la gente, cuando el pastor quiere congraciarse con el que más diezma, con el que más ofrenda. Y qué terrible que el hermanito que más ofrenda es el que más quiere manipular las cosas en la iglesia. No, hermano, aquí no es política. La verdadera iglesia no es como la política. Aquí no se permiten los sobornos. Aquí no se permiten esos sobrecitos con los que van a querer callar la boca del predicador. Lastimosamente muchos predicadores le cerraron la boca con un sobre lleno de dólares. Pero gloria a Dios por aquellos que todavía siguen gritando la verdad. Aquí no estamos por plata, no estamos por dinero. Hemos sido llamados a predicar que la iglesia debe marcarla. ¡Ay, asama! La iglesia debe de brillar en medio de las tinieblas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Iglesias que comenzaron como nosotros, teniendo celo por las cosas de Dios, con una marcada diferencia lo que era del mundo y lo que era de Dios, lo que es santo y lo que es profano. Pero se descuidaron del tema de la santidad. Empezaron a predicar otros temas que son importantes, son importantes. Es necesario hablar de la fe, es necesario hablar del amor, es necesario hablar de la humildad, es necesario hablar de todos los frutos del Espíritu Santo. Es necesario hablar, pero es necesario hablar de la santidad también. Pero como ese tema ofende, pero como ese tema incomoda, pero como con ese tema nadie llora. Después que el pastor habló de las pruebas y que Dios iba a sacar de las pruebas, allá está la hermanita fornicaria llorando. Ay, pastor, qué lindo como lo usó ahora, pastor. Cuando habló de los fornicarios que no tienen parte en el reino de los cielos, a medio mensaje se fue. Porque así es la cosa. Si hay un tema que ofende, es el tema de la santidad. Así que si el que está a su lado en medio del mensaje se levanta, lo vuelve a sentar. Que se le quite esa mala costumbre de que cuando le está cayendo en el mensaje se va para el baño. Cuando le está cayendo en el mensaje, ay, me cayó un mensaje y de emergencia me tengo que ir. Lo que pasa es que esa palabra incomoda. Aquí somos conscientes que la santidad va a ofender a los que viven en la mentira. La santidad va a ofender al que vive en el pecado. Pero el que quiere agradar a Dios, él recibe la palabra. Tengo que vivir en santidad. Tengo que apartarme del pecado. Tengo que consagrarme para Dios. Así que el tema de la santidad se ha vuelto un tema de discusión. A mí hay muchas personas que no les caigo bien. Dicen que jamás me invitarían a predicar a sus congregaciones. Y yo digo que les aproveche. Que no, que para qué oyen a ese predicador que lo único que hace es maltratar y ofender. Que les aproveche. Yo sé bien la clase de mensaje que Dios me ha dado. Y no
voy a renunciar al mensaje que Dios me ha entregado. Que muchas misiones, que muchas congregaciones dicen, le vamos a cerrar las puertas. A mí la puerta que me interesa que esté abierta es la puerta del cielo, la puerta de donde viene el respaldo, la puerta de donde viene la unción, la puerta de donde viene la inspiración de la palabra. Porque mientras esa puerta siga abierta, la gloria de Dios va a fluir en la palabra y la vida será Shaki Alabasaya, la vida será restaurada. Mire, yo me he llevado experiencias bien tremendas. Yo me he llevado experiencias donde quienes motivaron que yo fuera a predicar fueron los miembros, los diáconos. Pero el pastor no sabía qué clase de predicador me habían llevado. Y el pastor, cuando me vio, solo me abrazó y me dijo: me han hablado muy bien de ti. Pero yo no sabía que nunca me había escuchado predicar. Después que me oyó predicar, ya ni me volvió a ver. Ya ni me volvió a ver. Y los otros 2 días de actividad ya ni llegó al culto, solo estaban los diáconos ahí, porque le caí mal al pastor. Le caí mal al lobo rapaz. Hasta después los miembros dicen: ay, hermano, usted en la predicación, mire, le sacó todos los trapitos al sol a la familia del pastor. Y yo me quedo pensando y digo: de milagro no me ametrallaron ahí. Pero como el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Además que uno no pregunta de lo que le cuentan, uno habla lo que el Espíritu va poniendo en el predicador. Así que si mientras va transcurriendo este mensaje van saliendo algunas cositas que usted hace, solo póngase a reír o póngase a llorar. O se pone a reír o se pone a llorar, o se arrepiente o vea qué hace. Pero Dios es directo en su palabra. Estas congregaciones que ahora han terminado liberales, apóstatas, llenas de herejía, muchas de ellas comenzaron como nosotros, descuidaron el tema de la santidad. Por eso titulé el tema de esta tarde: firmes en la santidad. No nos vamos a mover de esa misma convicción, porque la santidad es una convicción, es un llamado, porque lo dice el verso que hemos leído: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios le ha hecho un llamado a su iglesia. Está la iglesia del Señor presente esta tarde. Dios le ha hecho un llamado a su iglesia. Y el llamado que Dios le hace a su iglesia es: apártense de la inmundicia. Apártense de la inmundicia. Yo no los he llamado para que ustedes vivan como los inmundos. No los he llamado para que se deleiten en el cieno del pecado, en la inmundicia de la maldad. Los he llamado para que se aparten en santidad para mí. Analicemos el contexto de ese versículo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en ese versículo? Está hablando de la depravación sexual. Está hablando de los pecados, de la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación. Estos pecados se han abierto espacio en las congregaciones hoy en día. Hoy ya nadie se escandaliza, hoy ya ni se predica en contra de la fornicación. Hoy ya no se predica ni en contra del adulterio. ¿Por qué? Porque los diáconos están en adulterio, porque el pastor ha cometido adulterio, porque las del grupo de alabanza están en fornicación. ¿Cómo se va a poner a hablar el pastor? ¿Cómo se va a poner a hablar de la fornicación y el adulterio si los tiene sirviendo a los adúlteros? Si los tiene sirviendo a los fornicarios. ¿Cómo va a hablar de la fornicación? ¿Me está escuchando o ya se fue el gozo? ¿Cómo va a hablar el pastor de fornicación si la hija de él salió embarazada del aire? Porque no se conoce quién es el papá de la criatura. Y cuando le preguntan al pastor, a su hija le está creciendo la barriguita. Ay, es que a mi niña le gusta mucho la tortilla. Pues sí, pero la cosa es que cuando nos gusta la tortilla, no solo crece la barriguita, crecen los cachetes, crece todo. Y la hija del pastor solo le va creciendo la barriguita y la barriguita y la barriguita. Pastor, pero esa barriguita no es de tortilla. Es que a ella le gusta mucho el pozole. Esa barriguita no es ni de tortilla ni de pozole.
esa barriguita es de 7 meses ya. Y cuando empiezan a averiguar a dónde está el papá de la criatura, no aparece por ningún lado. La hija del pastor cayó en fornicación. Yo sé que es duro para un pastor que eso pase, pero es ahí donde el pastor va a demostrar que en la iglesia no hay familia, en la iglesia no hay amistad. La palabra de Dios se respeta y se cumple. Y si su hija cayó en fornicación, él va a proceder como procedería con cualquier otra joven y otro joven que cayó en fornicación. Pero el problema es que la hija del pastor sigue cantando. Él la ministra de alabanza. Y el embarazo es del aire. Nadie conoce quién es el papá. El que está en el teclado, el que toca en el teclado, tiene 2 muchachas embarazadas en la iglesia. Pero el pastor dice, él fue una víctima de las circunstancias. A él esas 2 muchachas lo engañaron. Lo engañaron. Él es inocente. Entonces, ¿cómo un pastor va a hablar contra la fornicación y contra el adulterio cuando tiene sirviendo a gente que está en ese pecado? ¿Cómo va a hablar en contra del adulterio el pastor si ese diácono, todos se dieron cuenta que ese diácono se metió con una diaconisa y se hizo un gran escándalo en la iglesia? Y toda la gente comenzó a decir: ¿y qué van a hacer con el hermano diácono que fue descubierto en adulterio y con la hermana diaconisa que también adulteró con él? Y el pastor el domingo comienza a decir: por revelación del Señor, ellos ya pasaron las 24 horas de disciplina que les pusimos. 24 horas de disciplina, ese par de calientes, y siguen sirviendo en la iglesia. ¿Qué van a hablar de santidad? ¿Qué van a hablar de pureza sexual? Cuando se metieron los pecados de inmoralidad a la iglesia, se perdió la santidad y el vestido blanco se manchó y el vestido blanco se arrugó, porque el vestido de la iglesia tiene que estar sin mancha, sin arruga. ¿Me están escuchando en esta hora? Por eso hay que predicar firmes en la santidad. Los noviazgos en las iglesias tienen que ser ordenados. ¿Cómo es eso que los novios salen solos a pasear? ¿Cómo es eso que allá lo ven en el mall y él con la mano en la cintura de ella? ¿Y cómo es que los novios se andan abrazando, se andan besando? Andan en el cine, andan en el mall. A las 11 de la noche la llega a dejar a la casa. Y a veces hasta él se queda a dormir en el cuarto de ella. Y cuando le preguntan: Josecito, ¿y te quedaste a dormir en la casa de tu novia? Sí, nos quedamos leyendo la Biblia. Hay que echarles agua caliente. Hay agua helada o caliente, hermano. ¿Cómo van a hablar en contra de la inmoralidad sexual si están permitiendo ese pecado? Hay que mantener la iglesia pura, hay que mantener la iglesia limpia. Alguien dijo en cierta ocasión: con esa clase de mensajes mucha gente se va a ir, pero ¿quiénes son los que se van a ir? Con esa clase de mensajes mucha gente se va a ofender, pero ¿quiénes son los que se ofenden? Con esa clase de mensajes nadie va a querer llegar. ¿Quiénes son los que no van a querer venir? Si hay un montón de gente de arriba abajo buscando en qué iglesia le apoyan su pecado. De arriba abajo andan buscando en qué iglesia le dan privilegio aún con su pecado. Hay gente que quiere que le den de predicar y la mujer que tiene no es la de él, es la mujer de su prójimo. Quiere que le den de cantar y el marido que ella tiene no es el de ella. Es la versión moderna de la samaritana. 5 maridos has tenido y el que tenés ahorita no es tuyo. El marido no es el de ella, pero quiere que en la iglesia le den de cantar. Y el problema es que hay muchas iglesias donde ya no se predica santidad, donde ya no se le dice a la gente: apártese de fornicación. Ahora, quiero también ser claro: ¿rechazan ustedes entonces a una persona que está en fornicación? Le vamos a predicar que huya de la fornicación. Yo en la congregación, hermano, soy un poquito piedra en el zapato. Usted sabe que la piedra en el zapato incomoda, ¿verdad? Entonces yo pregunto: ¿y ustedes, hermanos, están casados? Y se quedan viendo así con cara de: no, pastor. ¿No están casados? No. ¿Pero están conviviendo juntos? Sí. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos tienen? 18. ¿Y no están casados? No. ¿Y qué están esperando para casarse? La revelación de Dios.
Y esas 18 criaturas, ¿para ustedes qué son? Y el que está a su lado, como tiene 17, dice: no es conmigo, dice. Y ya la señora de 50 y tanto y el señor de 60 y tanto. ¿Y por qué no se quieren casar? Es que le estamos pidiendo al Señor revelación. Vaya, y esta no sea la mujer que Dios apartó para mí. ¿Me están escuchando, hermanos? Y yo me vuelvo una piedra en el zapato. Porque yo, hermano, yo sé que las predicaciones a veces ofenden, pero yo tengo que soltar la verdad. Yo tengo que decir la verdad. Porque si no digo la verdad, me lo van a demandar del cielo. Yo tengo que soltar la verdad. ¿Sabe usted que esta verdad, que para muchos es una ofensa, para otra gente es la restauración de su vida espiritual? Llegó una pareja a buscarme a la congregación y me dicen: pastor, nosotros queremos congregarnos aquí. Usted ha sido de gran bendición para nosotros. Usted nos ha ayudado. Usted nos quitó la venda que teníamos. Y yo le digo: es Dios y su palabra. Yo no sé ni quiénes son ustedes. Hermano, queremos contarle nuestro testimonio. Ella es mi compañera de vida. Nosotros no estamos casados. Y nosotros venimos de una congregación, X congregación. Y bueno, nosotros ahí ya teníamos como unos 4 años de ser miembros. Y ahí nunca nos dijeron que la fornicación era pecado delante de Dios. A mí me daban de predicar, me dijo el varón. A mí me daban de predicar y a mi esposa también le daban de cantar. Y nosotros no estábamos casados. Así nos decían que pasáramos la cena del Señor, nosotros sin estar casados. Mas un día, buscando una radio, encontramos una predicación de las que Dios le da a usted. Y justamente usted comenzó a hablar en esa predicación que cómo era posible que gente en fornicación estuviera tomando la cena del Señor. Que cómo era posible que un fornicario estuviera predicando y que una fornicaria estuviera cantando. Hermano, realmente la palabra era fuerte. Pero aunque era fuerte, la palabra golpeó nuestros corazones para bien. En ese momento nos dimos cuenta que nuestra condición delante de Dios no era agradable. Fuimos y le dijimos al pastor que habíamos escuchado ese mensaje, y el pastor nos dijo que usted estaba loco. Le dijo que yo estaba loco, que para qué andaban oyendo esos herejes. Yo creo que este pastorcito loco nunca ha leído la Biblia. Nunca ha leído cuando dice la palabra: honroso sea en todos el matrimonio. Nunca lo ha leído quizás. ¿Me está escuchando en esta hora? Quizás nunca han leído que la novia se dará en bodas con el que está allá arriba en el cielo. Dios apoya el matrimonio. Dios apoya el matrimonio. Y estos pícaros le dijeron a los hermanos: no, que yo estaba loco, que dejaran de andar oyendo ese hereje y que no sé qué. Pero cuando la palabra cae en un corazón que quiere agradar a Dios, cuando la palabra cae en un corazón que quiere agradar a Dios, la palabra da frutos. La palabra da frutos. La palabra da frutos. Los hermanos, aunque el pastor le dijo que no había ningún problema, que yo estaba loco, que yo era un hereje, la palabra quedó sembrada en el corazón. Los hermanos dejaron de pasar la cena del Señor. Cuando le dijo al hermano: le toca predicar tal día, el hermano le dijo: no voy a seguir tomando privilegios de predicación. Y mi esposa tampoco seguirá tomando privilegios de cantar. ¿Pero qué les pasa?, le dijo el pastor. ¿Que están locos ustedes? No estamos locos. No estamos bien delante del Señor. Hasta que nos casemos vamos a recibir privilegios. ¿Y sabe qué les dijo el pastor Lobo Rapaz? ¿Sabe qué les dijo? Entonces les dijo: desde este momento quedan en disciplina. Mientras estaban en fornicación, ahí los tenía sirviendo, los tenía cantando. Cuando ellos dicen que se quieren casar, les pone disciplina. Estos son los pastores murciélago, hermano. Usted sabe cómo vive el murciélago, ¿verdad? Con las patas para arriba y la cabeza para abajo. Esos son los pastores murciélagos, que en vez de alimentar el deseo de santidad de la iglesia, en vez de apoyar el deseo de guardarse para Dios, están desbaratando toda buena obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida del creyente. Pero hay de estos pastores, hay de estos pastores, hay de estos que fueron piedra de tropiezo. ¡Ay de ellos!